últimos tiempos o últimas cosas. Eso significa escatología. Es una palabra media rara, parecería para algunos quizás extraña. Es como los términos en la medicina, así como hay odontología, hay ginecología, ¿no? Oncología. Bueno, cada una son especialidades dentro de la medicina. En este caso, escatología es una de las materias de la teología bíblica que tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos. Entonces, en teología bíblica también hay otras materias que se llama soteriología, que tiene que ver con todo el tema de la salvación, neumatología, todo lo que es el Espíritu Santo, cristología, armatología, que tiene que ver con el pecado. Así hay diferentes materias dentro de la teología bíblica. Y lo que vamos a hablar entonces es escatología bíblica. Escatología bíblica entonces significa que era el estudio de los últimos tiempos. Yo no le había dicho nada al pastor, pero acá encontré el manual completo de escatología bíblica de los estudios, creo que lo envié en una oportunidad. Vamos a ver si para el otro estudio podemos imprimir la cartilla para que después de lo que vamos a ver, porque no vamos a tener tiempo de estudiar todo, entonces voy a ir rápidamente. Y como dijo el pastor, al final, pues el que quiera preguntar, yo no tengo ningún problema. Así que tengo todo el tiempo del mundo para que usted me pregunte, anote, pero si tome nota, me gustaría que tome nota de las dudas que usted tenga y después al final podemos poder encontrar la respuesta bíblica. Amén, ¿no? Y si no la sé, pues hay cosas que yo no sé. No vaya a pensar que yo todo lo sé. Entonces, que hay muchas cosas que quizás no se lo voy a poder responder, pero en lo posible, lo que yo sé y lo que pueda responderle, pues lo vamos a responder directamente. Amén, si no, lo investigamos para otro momento. Entonces, es posible que para la otra semana tengamos esa cartilla y ya vemos cómo la vamos a imprimir, ¿no? Y ya vamos a coordinar con el pastor. Entonces, escatología bíblica, le decía yo que es el estudio de los últimos tiempos. Y precisamente la palabra escato significa, decíamos, que era el estudio de las últimas cosas. Y habíamos leído que se trata precisamente de la segunda venida del Señor. Ahora, cuando hablamos de la segunda venida del Señor, siempre hemos creído que era un solo evento. Y algunos pensaban o piensan que son dos eventos diferentes, la segunda venida y el arrebatamiento. Todo eso lo vamos a ver. ¿Por qué es diferente el arrebatamiento que la segunda venida de Cristo a la tierra? Entonces todo eso vamos a ver luego. Entonces, esta palabra escatología o las últimas cosas, también en la Biblia, la palabra en sí, escatología, no la vamos a encontrar así tal como tal, sino que vamos a encontrar, por ejemplo, palabras como postreros tiempos o últimos tiempos. Amén, ¿o no? O sea, que está hablando de los tiempos escatológicos, de los tiempos finales. Entonces, generalmente esa palabra la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en los libros tanto de los profetas mayores como de los profetas menores. Yo voy a dar rápidamente 2 o 3 citas, hay muchos, pero en la cartilla están varios versículos donde habla de los últimos tiempos. Por ejemplo, yo quiero que alguien me lea Daniel, capítulo 2, versículo 28, que habla sobre los postreros días. Cuando decimos postreros días, estamos hablando de los últimos días. Alguien que me lea Daniel 2, 18, otro Daniel 10, 14. Y vamos a leer otro del Nuevo Testamento, segunda de Pedro 3:3. Vamos a leer esos 3 nada más para que podamos ver que habla de los postreros días. Que alguien, si lo encuentra y que llegue primero, se para y lo lee fuerte, por favor. Daniel 2:18. 2:28. Y Daniel 10:14. Y segunda de Pedro 3:3. Yo leo el 2:28. Daniel 2:28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
Amén. Amén. O sea, está hablando entonces que la revelación que se le mostró, eso iba a ser cumplida en los postreros días, o sea, en los últimos días. Amén o no. Acá hablando. El otro versículo, 10, Daniel 10, 14, ¿quién lo tiene? A ver, léame más, por favor. Dice la bendita palabra: he venido para hacerles saber lo que ha de venir a su pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Hablando de la visión, es para los postreros días. Entonces, todo lo que el libro de Daniel habla, y si usted lo mira detenidamente y con mucho cuidado, usted se va a dar cuenta que las profecías no eran todo para ese tiempo, sino es para estos días. Estamos en los últimos días. Entonces, por lo tanto, toda esa profecía, y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a leer más adelante, porque si Daniel profetizó para estos últimos días, significa que tenemos que prestar mucha atención, tenemos que considerar esta profecía bíblica para que nosotros podamos tener la plena y la certeza, la seguridad de que entonces, ¿qué es lo que le corresponde al pueblo de Daniel, a la ciudad de Daniel, y qué es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia compuesta por los gentiles? O la iglesia en el tiempo de la gracia, que lo vamos a ver luego. Tal vez me está mirando un poquito medio raro porque creo que no me entiende. Yo iba a tratar de hacerlo más sencillo, pero a veces me apuro. Pero luego me preguntan. Pero una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Entonces, lo que Daniel profetiza está hablando para los últimos tiempos. Entonces, por lo tanto, todo lo que profetizó en cuanto a los juicios, a la restauración de Israel con Dios, a la reconciliación final en los últimos tiempos, eso va a suceder y se va a cumplir. Eso no se cumplió, pero se va a cumplir todo para Israel luego de que la iglesia sea removida de esta tierra. Ahora sí me entienden. Entonces, por eso no podemos, es que cometemos muchas veces el error de leer un versículo y pensamos que en el libro de Daniel todo es para nosotros, para la iglesia. No. Entonces, hay muchas de las profecías bíblicas, aunque esté hablando de los últimos tiempos, recordemos que nosotros estamos en un paréntesis, en un tiempo de gracia. Entonces, una vez que la iglesia termine de reunirse o se complete el número de los gentiles, que es la iglesia de Cristo en el tiempo de la gracia, una vez que se haya completado será removida y continuará lo que se llama esa profecía de Daniel para los judíos. Amén. Para hacerla, para poder explicarle un poquito, quizá más claro, y creo que con esto va a comprender mejor. Israel, como pueblo de Dios, tiene promesas terrenales. ¿Cuál es la promesa terrenal que tiene Israel? Es que va a ser restaurada y que Jesús va a venir a reinar sobre ellos en esta tierra. Por eso ellos esperan el reinado de Jesucristo. Ellos esperan el Mesías, Israel. Nosotros tenemos, la iglesia de la gracia, tenemos promesas celestiales. O sea que nosotros como iglesia, si bien es cierto, vamos a estar durante el reino milenario en esta tierra, pero antes de eso nosotros vamos a ser removidos, arrebatados a los cielos y estar para siempre con el Señor, y luego regresar cuando Cristo venga en su segunda venida junto con Él, para cuando Él venga a establecer el reino milenial, y entonces la iglesia gobernará junto con Cristo Jesús sobre esta tierra. Así que por eso tenemos que aprender a separar Israel y la iglesia. Israel, promesa terrenal, mientras que la iglesia tiene promesas celestiales. Amén o no, ¿está claro? Amén. Veamos otro más en la Biblia, postreros tiempos. La palabra postreros tiempos, ya vimos entonces postreros días, postreros tiempos. Veamos primera de Timoteo 4:1 y primera de Pedro 1:20. El que lo encuentre lo lea. A ver. Primera de Timoteo 4:1 y primera de Pedro 1:20. Amén. Sí.
en los postreros días, o en los postreros tiempos, muchos iban a apostatar. Significa que está hablando que en estos tiempos, o en los tiempos finales, antes de que viniera Cristo, mucha gente iban a escuchar espíritus engañadores y doctrina de demonios. Apostatar significa abandonar la fe, desertar, es dejar de creer en lo que creían. Eso significa apostatar. Un apóstata es alguien que creía en Dios y dejó de creer en Dios. Un apóstata es aquel que dice: yo creía que era salvo, creía que era o seguir a Jesucristo, pero ahora no, ya no creo más en Jesucristo, me voy a otra religión. Eso es un apóstata. Amén. Es un apóstata que dejó de creer en lo que creía o en lo que profesaba. Eso es un apóstata. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo que en los postreros tiempos muchos iban a apostatar de la fe. El otro pasaje era 1 de Pedro 1:20. ¿Cómo dice? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En los postreros tiempos por amor a vosotros. Vuelve a salir la palabra postreros tiempos, que significa los tiempos escatológicos, los tiempos finales. Amén o no. También la otra palabra que encontramos en la Biblia es últimos días, que es lo mismo, últimos días, postreros tiempos, últimos días. Jeremías 49:39, hay mucho más, pero le hemos dado algunos básicos. Jeremías 49:39. Encontró Jeremías 49, versículo 39. A ver, póngase de pie, ¿qué encontró? Amén. Amén. Que nos acontecerá que en los últimos días, dice que haré volver a los cautivos, ¿no? Entonces está hablando de una promesa que en los últimos tiempos iba a quien atraer a todos los judíos esparcidos en todo el mundo. Lo iba a llevar otra vez, lo iba a traer a Jerusalén. Está hablando de esa promesa, esa profecía es para los últimos días. Así que últimos días, postreros tiempos, todo tiene que ver con escatología bíblica. Amén. Ahora, escatología bíblica parecería ser un tema difícil, y a algunos mucho no les gusta, pero gloria a Dios hay mucha gente que vino, la mayoría son gentes, la mayoría de los chicos, los jóvenes, casi no les gusta mucho, ¿no? Pero que hay algunos que sí le encantan. Pero sabe que este es el único libro profético en el Nuevo Testamento, es Apocalipsis. En el Antiguo Testamento tenemos muchos libros proféticos, profetas mayores y profetas menores. Pero el libro profético del Nuevo Testamento es Apocalipsis. Y fíjense, es tan precioso estudiar escatología bíblica que tal es así que el apóstol Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y dice que dichosos, felices o bienaventurados el que lee esta profecía bíblica. Vaya a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Miren cómo dice Apocalipsis 1, versículo 3. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Comienza diciendo bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso, feliz, bendecido, bendito. Somos felices de leer esta profecía. Dichoso, bienaventurado, eso significa. Y termina diciendo luego en el 22, donde comenzamos, que es el 22, Apocalipsis 22, en el versículo 7, le dice: he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, desde el principio hasta el fin de este libro profético,
Dice que lee, que medita y que guarda esa palabra, dice es dichoso, es feliz, es bienaventurado. Amén, ¿no? Así que siéntase usted dichoso en esta hora, porque usted está escuchando palabra del Señor, sobre todo en esta área de la profecía bíblica. Amén, ¿no? Así que gloria a Dios. Entonces, ahora, la palabra del Señor también nos enseña en cuanto a la venida del Señor, que la venida de Cristo fue el tema principal desde la iglesia primitiva. Para los que se llama Centro Evangelístico Maranata, ¿y Maranata qué significa? Cristo bien. Cristo bien. Entonces, según dicen los historiadores, dice que la iglesia primitiva se saludaba Maranata, o sea que ellos se anunciaban permanentemente como que Cristo viene. Amén, esa era la esperanza de ellos. Ellos vivían con esa bendita esperanza, con esa expectativa de que Cristo podría venir en cualquier momento. Y esa es una de las razones principales para nosotros no poder, o por lo menos dudar de las demás interpretaciones que creen que la iglesia tiene que pasar una tribulación, o no va a haber tribulación, o no habrá rapto, porque algunos piensan así. Entonces hay diferentes posturas, diferentes interpretaciones en cuanto a la escatología bíblica. Entonces, pero cuando ellos se saludaban como Maranata, que Cristo viene, nosotros podemos ver que la iglesia primitiva, tanto el apóstol Pablo como Timoteo, a Tito, la carta que le escribe a ellos, la esperanza de ellos era que Cristo venía pronto. O sea, ellos no dicen que antes iban a pasar tribulación, que antes iban a pasar los juicios, o que antes iba a suceder esto, este otro, aunque la iglesia fue perseguida durante todo el tiempo, desde que nació la iglesia, pero la esperanza era que el Señor lo levante antes que comiencen los juicios finales, que tienen que ver con la gran tribulación. Amén. O sea, la iglesia de la gracia comenzó a partir de que descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Amén. O sea, Cristo comienza su ministerio, 3 años y medio, muere, va a la cruz del Calvario, muere, resucita, y luego dice que él estuvo 40 días en la tierra, asciende a los cielos, 10 días más, envía la promesa del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, 1, y entonces a partir de ahí del Espíritu Santo en la tierra y sobre los que creyeron, en los discípulos, en aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, a partir de ahí nace la iglesia. Amén, hermano. A partir de ahí nace la iglesia. Y la iglesia a partir de ahí comenzó, incluso una vez que empezó a crecer y a multiplicarse como iglesia, también en ese tiempo fueron perseguidos, sobre todo al comienzo de la iglesia primitiva. Entonces, una cosa es la gran tribulación y otra cosa es ser afligido, ser atribulado durante todo el periodo de la iglesia, que ya van casi 2000 años. Durante todo ese tiempo la iglesia fue perseguida y por lo tanto eso se llama tribulación, se llama angustia, pero no tiene nada que ver con la gran tribulación, porque repito, los juicios, tanto como los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, todo lo que habla el Apocalipsis, eso tiene que ver con Israel y lo que se quede después del rapto. Antes nosotros vamos a ser levantados de esta tierra. Amén, amén. Pero vamos a ver la diferente postura. Ahora, cuando hablo de postura, estoy hablando de un enfoque o punto de vista. Cuando digo postura escatológica en cuanto al arrebatamiento, cuándo va a suceder, o sea, yo puedo pensar que la iglesia se va a ir antes de la tribulación. A lo mejor usted piensa diferente y yo voy a respetar si usted piensa diferente. Seguramente tiene su argumento,
Pero como hablábamos con el pastor, nosotros creemos que la iglesia va a ser levantada antes de cualquier evento que tenga que ver con la gran tribulación, gran tribulación. Porque yo dije, tenemos que aprender a separar lo que es para Israel y lo que es para la iglesia. La promesa terrenal y la promesa celestial. Entonces, y hay suficiente argumento bíblico para poder estar seguro que la iglesia se tiene que ir antes de que comience la gran tribulación. Amén. Entonces, cuando hablamos de postura o enfoque, en cuanto hay diferentes escuelas, que le llaman escuelas, escuela de interpretación amilianista, postmilianista, premilianista, eso en cuanto al reino milenial. En cuanto al arrebatamiento hay otras posturas, y ahora se le voy a dictar para que vaya anotando. Porque en cuanto al arrebatamiento también hay otro tipo de escuela, distintos tipos de puntos de vista, distintos enfoque, y piensan lo que pensamos que nos vamos a ir antes de la tribulación, somos pre-tribulacionistas. Los que dicen que se van a ir a la mitad de la tribulación son mi-tribulacionistas. Los que creen que se van a ir después de la tribulación son post-tribulacionistas. Ya se lo voy a editar lentamente para que note todo, porque se lo voy a explicar uno por uno rápidamente, pero como dije al comienzo, en la cartilla está bien explicado todo eso. Y hay otra más, una cuarta interpretación en cuanto al arrebatamiento que se llama pre-ira, que creen que se va a ir un poquito antes que se derrame la última trompeta. Entonces hay 4 posturas en cuanto al arrebatamiento. Ahora, yo voy a hablar ahora, primeramente, se le voy a dictar las 3 posturas en cuanto al reino milenial. ¿Qué piensan los grandes eruditos, teólogos, escatólogos en cuanto al reino milenial? Recuerda que yo le dije que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es el reino milenial o la segunda venida. Entonces, a partir de la segunda venida va a comenzar ¿qué? El reino milenial. Entonces, lo que creemos en el reino milenial, vamos a estudiar 3 posturas o 3 puntos de vista. Ahora, ¿por qué aprendemos esto? El pastor lo dijo. Lo que pasa es que hoy en internet hay muchísimos predicadores y predicadores muy buenos y famosos. Y a veces, yo he visto unos que la verdad enseñan muy bonito, pero en cuanto a su enfoque o punto de vista en cuanto al reino milenial están muy equivocados. Y otros también equivocados en cuanto al arrebatamiento. Y yo digo que están equivocados, cabe la posibilidad que yo también esté equivocado. Pero yo estoy casi seguro que lo que yo estoy creyendo, creemos la mayoría. Yo antes, y creo que vamos a coincidir con Raúl y Adriana, con los pastores, incluso antes de indagar y estudiar escatología bíblica, nosotros creíamos que la iglesia nos íbamos a ir antes del arrebatamiento. O sea, no es que yo después me incliné por esta postura o esta, por haber estudiado, sino yo siempre he creído por fe que la iglesia tenía que irse en un momento, esa era la esperanza de nosotros. Entonces, cuando empezamos a estudiar, pues sí me doy cuenta, porque ¿por qué estudiamos escatología bíblica? ¿Por qué estudié yo escatología bíblica? Porque empecé a escuchar que muchos nos íbamos a ir después de la tribulación. Otro era que no existía el reino milenial y que ya estábamos en el reino milenial. Entonces, pues tuvimos que estudiar todo lo que es escatología bíblica para poder estar seguros. A ver, ¿qué argumentos bíblicos o fundamentos bíblicos tenemos para rebatir esos pensamientos? Y algunos se quedaron con esos pensamientos. Hay gente que cree que ya el reino milenial ya está, en estos tiempos, está vigente. Y algunos creen que ya estamos viviendo el reino milenial. Hay otro sector que dice que ya no va a haber reino milenial. Y hay otros que dicen que bueno, hasta que nosotros prediquemos el mundo entero y todo se convierta, entonces sí, el Señor vendrá a establecer un reino milenial. O sea, sería como pensar que entonces va a depender de que según nosotros prediquemos o cambiemos nuestra vida, entonces sí, depende de eso para que Cristo venga. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara
Los tiempos son de Dios y Él ya tiene establecido todo. Y se ha cumplido todo al pie de la letra en cuanto a la profecía bíblica. Lo que Él dijo así se cumplió. Cuando iba a venir Cristo, cuándo iba a morir, dónde iba a nacer. Todo se cumplió al pie de la letra y se cumplió literalmente como estaba escrito. Por lo tanto, entonces yo creo que todo lo que todavía no se cumplió, creo que se debe cumplir también literalmente, tal como está escrito. Amén. Entonces, volvamos al tema reino milenial. Reino milenial es, fíjese, el reino milenial es un tiempo de 1000 años literales. No es simbólico como algunos piensan. Porque nosotros creemos y interpretamos literalmente la Biblia. Entonces, el reino milenial durará 1000 años. ¿Cuándo va a suceder eso? Después que Cristo venga en su segunda venida a la tierra. ¿Hasta ahí está claro o no? El reino milenial. Ahora, en cuanto dije, hay 3 posturas en cuanto al reino milenial. Los que creemos hay 3 posturas. Los que creemos en el reino milenial antes, o mejor dicho, después del reino, que el reino milenial va a ser establecido después de todas las cosas, se llaman post-milenianistas. Post de posterior, P-O-S-T, post-milenial o post-milenarista. Ellos creen que Cristo va a venir, pero luego de que nosotros establezcamos personalmente o como iglesia, establezcamos el reino milenial en esta tierra. O sea que preparemos todo para que Él venga simplemente a ocupar el trono. Esos son los post-milenianistas. El post-milenarista cree que todo tenemos que hacerlo nosotros y entonces al final vendrá Cristo al reinar, se sentará en el trono al reinar. Es un post-milenarista. Segundo, el amilianista. Ese amilianista, ese prefijo significa que no hay milenio. Entonces hay otro sector de iglesia que son amilianistas, que creen que no existe o no existirá el milenio. Es un amilianista. Y por último, los premilenianistas. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que a lo mejor usted cree en cuanto al milenio. ¿Por qué premilenialista? Porque creo que estamos nosotros todavía en esta tierra y estamos antes de que suceda el milenio. Antes de que se establezca el milenio en esta tierra, por eso somos premilenianistas. O sea que el milenio es futuro. ¿Amén o no? Para nosotros, la iglesia, el Centro Evangelístico Maranatha, el milenio es futuro. Y voy a hacer acá un pequeño paréntesis, porque no sé si escuchó usted que hay muchos que hablamos y hemos hablado equivocadamente, hasta yo muchas veces lo he dicho antes, que nosotros tenemos que establecer el reino en esta tierra. Y resulta que nosotros no somos los autorizados en establecer el reino en esta tierra, porque el que va a establecer el reino en esta tierra va a ser Cristo cuando reine en su segunda venida. Lo que yo tengo que hacer es que Cristo se establezca en mi corazón y Él pueda reinar en mi vida. Por fe, Él está gobernando, reinando en mi vida. Pero nosotros no podemos establecer el reino en esta tierra hasta que nos venga Cristo. Él es el único que puede establecer el reino en esta tierra. Amén. Entonces la iglesia ni siquiera puede ser de una manera simbólica o vicaria, o sea, como sustituto de Cristo y establecer acá en esta tierra el reino milenial. Nosotros no podemos establecer el reino milenial. Y para aquellos que creen que ya estamos reinando, que ya Dios o Cristo está reinando en esta tierra, no puede haber un reino en esta tierra sin un rey. Y
tiene que venir Él, porque está escrito que Él descenderá en su segunda venida y tocará el valle de Megido, asentará sus pies en aquel lugar y establecerá, vencerá al anticristo, y que lo vamos a ver después todo lo que va a suceder cuando Él venga en su segunda venida, y entonces establecerá el reino milenial en esta tierra. Entonces, ¿qué somos nosotros? Premilenialistas. Ahora, vuelvo a repetir, yo no quiero a usted obligarlo que usted piense de la misma manera que pensamos nosotros. A lo mejor usted, vuelvo a repetir, a lo mejor usted piensa diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted estuvo siguiendo a algunos predicadores. Dije yo que hay muchos que predican que ya el reino ya está establecido. Hay otros que predican que ya no va a haber reino milenial, ¿no? Y entonces, y así hay diferentes interpretaciones. Y a lo mejor usted ha escuchado o viene de una escuela o de un enfoque diferente a lo que estamos enseñando hoy. Pero entonces yo respeto su postura, debemos ser tolerantes, pero en lo que estudiamos, ojalá usted pueda entender que la verdad, yo también creo que Cristo, ¿no es cierto?, va a venir Él a establecer el reino milenial y que nosotros nos vamos a ir también antes de que venga la tribulación. Y lo vamos a ver bíblicamente. Entonces, usted va, después que termine los estudios, usted va a decidir qué va a creer, desde qué punto de vista o qué enfoque escatológico va a seguir. ¿Me entienden? Así que tenemos que ser tolerables. Amén. Pero, vuelvo a repetir, en el Face o en YouTube, hay muchos buenos predicadores y podemos ser engañados. Y algunos están, como digo yo, sinceramente equivocados, la verdad. Y creen que vamos a pasar la tribulación. Y la iglesia, vuelvo a repetir, en la Biblia no encuentro que vamos a pasar tribulación, y les voy a decir por qué. Vamos a tener argumentos precisos para demostrarles que la iglesia no va a pasar la tribulación. Pero volvamos al reino milenial. Entonces hay tres posturas. Yo dije postmilenaristas, que son aquellos que creen que después del milenio recién va a venir Cristo. O sea, están creyendo que nosotros tenemos que establecer el reino milenial. O sea, la venida de Cristo dependería de lo que hagamos nosotros en esta tierra. Si dependería de eso, yo creo que no vendré nunca. Somos tan malos, tan flojos, porque ni siquiera predicamos el Evangelio. Hay muchas cosas que dejamos de hacer. Entonces, no depende de nosotros. Entonces, Cristo tiene que venir a la hora que Él determine hacerlo, porque ya lo determinó. Ajá. Entonces, estamos amilenialistas, esa es la otra postura. El amilenialista significa que no cree en el milenio. Ellos creen que eso es algo simbólico. Y lo cuento así cortito, antes de terminar con el otro punto, con el otro enfoque bíblico. Estuve dando yo un seminario bíblico en Veracruz y organizamos con otros pastores en aquel lugar, en un sector de Veracruz, y fuimos a visitar antes, previo a esto, pues a invitar a los pastores, con otros pastores, a todos los pastores. Y llegué a uno y recuerdo que le dije, bueno, sí, pues el tema es esto, nosotros vamos a dar talleres de escatología bíblica, voy a leer introducción de escatología bíblica, vamos a hablar del arrebatamiento, de diferentes posturas. Lo que quiero es que la iglesia aprenda a conocer estos temas porque debe prepararse, porque Cristo viene pronto. Eso fue lo que yo le dije, y me escuchó el pastor ahí perfectamente. Me dejó hablar, me dejó hablar, me dejó hablar, me dejó hablar. Terminé de hablar. Bueno, ahora quiero que me escuche. Fíjese que yo no creo en lo que usted cree. Me dijo así. ¿Cómo? Ya Cristo no va a venir, me dice, ya vino. Y me descolocó completamente. A ver, ¿cuándo vino? Le dije yo. En el 70 después de Cristo Él vino, y a partir de ahí se cumplió, porque esos fueron los días de angustia, y lo interpretaba de esa manera. Esos fueron la angustia de Jacob, y a partir de ahí, en el 70 después de Cristo Él vino y llevó lo que tenía que llevar, y a partir de ahí, pues nosotros estamos ya en el reino milenial. Así que todo lo demás ya se cumplió. Y luego del Apocalipsis ya se cumplió todo. Eso fue su respuesta. Entonces, yo dije, acá no voy a discutir, yo pues le dije al pastor, no, está bien, es su postura, y yo voy a recordar, como le dije yo recién, tenemos que ser tolerables.
abierto, si quiere, pues, ¿no? Aquí vamos a discutir, estaba cerradísimo. Y sin mentir, tiene una iglesia más grande que esta. Más grande que esta. Y no me acuerdo el título, el nombre de la iglesia, ahorita no me acuerdo. Pero es una iglesia evangélica. Pero creía que ya todo se había cumplido. Esa postura, me voy a adelantar un poquito, se llama preterista, que cree que todo ya se ha cumplido. Esos son los preteristas. O sea, no quiero confundirlo, pero puedo repetir todo en la cartilla, pero igual a los negocios quiere. Los preteristas son los que creen que ya ocurrió todo y ya no tiene nada que cumplirse de la profecía bíblica. O sea que ellos ya no esperan a Jesucristo. Por eso es importante entonces estudiar las diferentes posturas, postmilianista, amilianista y premilianista. Premilianistas somos nosotros. Es lo que yo creo, y espero que también ustedes, yo creo que muchos creemos, que el milenio es futuro y que sí o sí se tiene que cumplir. Así que, ¿cuándo se va a cumplir? Cuando venga Cristo a reinar, a establecer su reinado en esta tierra. Eso es una promesa incondicional que se debe cumplir, porque dije anteriormente, si todo se cumplió en su primera venida, entonces se tiene que cumplir también todo lo que referente a su segunda venida, porque Él viene en su segunda venida a establecer el reino milenial. Es lo que creemos de esa manera, significa que somos premilianistas. Anótelo. Y después usted va a sacar su conclusión, si es premilianista, postmilianista o amilianista. Amén. Ahora, esas son las tres posturas en cuanto al reino milenial. Amén. Veamos las posturas en cuanto al arrebatamiento. En cuanto al enfoque o punto de vista, en cuanto al arrebatamiento, cuándo va a suceder o si va a suceder, ¿no? Hay 4 posturas o escuelas, aunque a uno no le gusta que le llamen escuela porque si están errados, pues sería una mala escuela, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, por eso que a muchos no les gusta que se le llame escuela, sería punto de vista mejor, ¿no? ¿Sí, no? Entonces, la primera postura en cuanto al arrebatamiento es la postura pretribulacionista. Pretribulacionista. Ese punto de vista cree que la iglesia va a ser arrebatada antes del periodo de la tribulación y gran tribulación. El pretribulacionista cree que la iglesia va a ser sacada de esta tierra antes de la tribulación y gran tribulación. Esa tribulación y gran tribulación durará 7 años. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para que entiendan, esa tribulación y gran tribulación se va a cumplir, pero va a ser cuando la iglesia sea levantada antes de ese evento. Entonces son los que creemos de esa manera. Tenemos el punto de vista pretribulacionista. Amén, ¿no? El segundo punto de vista o enfoque en cuanto al arrebatamiento se llama mid-tribulacionista, M-I-D, o sea, medio tribulacionista. Los mid-tribulacionistas o medio tribulacionistas creen que la iglesia de Cristo va a ser sacada a la mitad de la tribulación, o sea, a los 3 años y medio. Porque si dije 7 años, 3
3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces ellos creen, los mil tribulacionistas creen que la iglesia va a estar durante la primera mitad de la tribulación y en ese tiempo, antes que comience la gran tribulación, ellos creen que la iglesia va a ser arrebatada. Esos son los mil tribulacionistas. Luego están los post-tribulacionistas. Los post-tribulacionistas creen que la iglesia va a ser arrebatada después de la tribulación. O sea, ellos creen que la iglesia va a estar durante toda la tribulación. Y tienen sus argumentos bíblicos, aunque escasos, pero tienen sus argumentos bíblicos. Y se cierran con eso y creen que la iglesia va a pasar la tribulación y gran tribulación. Y ellos son post-tribulacionistas. Amén. Hasta ahí vamos 3. Y hay una cuarta, que son muy pocos, pero existe, que se llama pre-ira. Pre-ira. Ellos creen que se van a ir antes de la ira final, o sea, antes de la 7ª trompeta. O sea que por lo tanto creen que vamos a estar también casi toda la tribulación y gran tribulación, solo que al final de los últimos tiempos, antes de la última trompeta, la iglesia se arrebatará, según ellos, que se llama pre-ira. Que también tiene sus argumentos, que se lo voy a mostrar luego, porque ellos creen así. ¿Y por qué los post-tribulacionistas también creen casi igual que los de pre-ira? Diferente a los de los mil tribulacionistas, también que creen diferentes, pero los del pre-tribulacionismo creemos que nos vamos a ir antes de cualquier evento que tenga que ver con esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Porque recordemos, vuelvo a repetir, la iglesia tiene promesas celestiales, mientras que Israel tiene promesas terrenales. O sea, mientras ellos estén pasando la tribulación, nosotros ya estaremos arriba, en el tribunal de Cristo y boda del Cordero. Amén. Entonces esas son las 4 posturas en cuanto al arrebatamiento. Hagamos un repaso en esta parte. En cuanto al reino milenial, ¿alguien nos puede decir básicamente qué significa el reino milenial? Es cuando, amén, cuando Cristo venga a establecer el reino milenial en esta tierra. Ese es el reino milenial. En cuanto al reino milenial, ¿hay cuántas posturas? Vimos 3. Los post-milenianistas, amilenianista y premilenianista. ¿Qué cree usted que es? Premilenianista. ¿Por qué? Porque el milenio es futuro. ¿Amén o no? El milenio es futuro, todavía no se cumplió y se va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando venga Cristo en su segunda venida a la tierra. ¿Amén o no? Luego si hay otra duda o pregunta de eso, al final. Sí, amén. Después vimos entonces en cuanto al arrebatamiento, que hay 4 posturas o 4 enfoques o puntos de vista. Uno es pre-tribulacionista, que cree que la iglesia se va a ir o el arrebatamiento va a ocurrir antes de la tribulación y gran tribulación. Y el otro, mid-tribulacionista, que cree que la iglesia será sacada a la mitad de la tribulación, o sea, los 3 años y medio, porque la tribulación y gran tribulación dura 7 años, que también lo vamos a ver luego. Entonces, ellos creen que la iglesia, los mid-tribulacionistas creen que la iglesia se va a ir a la mitad de la tribulación y gran tribulación, o sea, los 3 años y medio. La otra postura que era post-tribulacionista. Ellos creen que la iglesia va a ser arrebatada después de la tribulación. O sea que ellos creen que la iglesia va a pasar la tribulación y gran tribulación.
Y por último, vimos otro punto de vista que era preira. Ellos creen que se van a ir antes del final, o sea, en la séptima trompeta de los juicios sobre la tierra. Así creen ellos. Entonces, ¿cuál postura es usted o qué punto de vista tiene? ¿Cuál es su pensamiento? Podemos decir. ¿Usted cree que la iglesia? ¿Usted es qué? Pre-tribulacionista y pre-milenialista. Somos pre-tribulacionistas y pre-milenialistas. ¿Amén o no? Eso es lo que creemos. Yo creo yo y Anita y cree mi hermano. No sé quién más. ¿Sí o no? Algunos yo sé que no entendieron nada hasta acá porque sí está difícil. Él me costó mucho tiempo. ¿O no? Pregúntale a Anita. ¿Cómo estudiaba él? ¿Ah? Entonces, por eso digo yo, a lo mejor ustedes no entienden nada, pero gracias a Dios que bueno, ahí está el manual para que usted pueda estudiar todos los días. Pero no haga como hace mucho, que sí compran el manual, la cartilla, y resulta que después ni siquiera lo leen. Y lo más raro, o sea, ahora que yo doy estudio allá, estudio bíblico, fíjense que yo hago, una vez que enseño, yo digo, bueno, ¿qué duda tiene? ¿Hay alguna pregunta? Y todos empiezan a echar la cabeza así. Y se quedan pensando, no dice nada. Y entonces yo llegué a la conclusión, dije, bueno, o entendieron todo o no entendieron nada. Y no queda otra, porque nadie pregunta nada. Son contaditos después que me mandan un mensaje. Hermano, ¿y esto qué significa? ¿Y usted cree que el anticristo? ¿O usted cree que la Armagedón va a ser cuándo? Porque yo leí esto, o escuché esto. Son contaditos los que preguntan. Ojalá que no ocurra así. Tenemos que aprender esto, porque ¿en qué estamos? En los últimos tiempos. Estamos en los tiempos escatológicos. Estamos en los postreros días, en los postreros tiempos. Y si nosotros desconocemos esto, miren, el Señor podría venir en la noche. Y si uno, a ver, y lo que creen que vamos a pasar todavía una gran tribulación todavía tan cómodos, no, todavía tengo tiempo. Y si yo persevero hasta el final y a mí yo me voy a escapar del anticristo, yo no me voy a marcar para la bestia, ahí voy a seguir yo. Y entonces si yo llego al final, yo sé que me va a salvar, así piensan algunos. Pero no es así. Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo y todos los de la iglesia primitiva, ellos vivían con esa expectativa. El arrebatamiento era inminente. Significa que podría venir en cualquier momento. Podría haber venido en ese tiempo. Ellos decían, está cerca la venida. Viene ya. Y ahora ya casi 2000 años después de que comenzó la iglesia primitiva, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar seguros que nos podemos decir en cualquier momento? En cualquier momento viene el Señor, a lo mejor saliendo de acá o estando acá, el Señor puede venir. Amén o no. Y después comenzará todo lo que tiene que ver con la última semana de Daniel, o lo que se llama la gran tribulación y gran tribulación, que es un periodo de 7 años, que es la continuación de la ley. Porque vino Cristo hasta la cruz, vamos a hacerlo así para que usted vea. Miren, la ley se estableció por medio de Moisés, vino la ley, y entonces anunció la venida del Mesías y ellos no lo aceptaron. San Juan capítulo 1, versículo 11, que dice que él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron les dio potestad por poder ser hecho hijo de Dios. Y entonces se abrió, a partir de ahí se abrió un paréntesis, una pausa. Entonces es como que pone usted pausa en el televisor, en el control, y dice, lo pongo en pausa a Israel y quedó ahí Israel. Y entonces está tratando hoy, a partir de ahí está tratando con nosotros la iglesia, y usted dice Romanos 11:25, que alguien lo lea. Romanos 11:25. Es un tiempo de privilegio para nosotros, es un tiempo de gracia. Es un tiempo oportuno para que todos pudiéramos venir a Cristo y encontrar la salvación simplemente por gracia. En cambio, en la ley usted tenía que hacer holocausto, sacrificio, cumplir un montón de leyes, liturgias, para poder ser perdonado de sus pecados. Pero hoy, por su gracia, nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados, pasado, presente
presente y futuro. Amén. Así es. Entonces, por eso somos dichosos, somos bienaventurados. Guarda la palabra de esta profecía. Amén. ¿Cómo dice Romanos 11:25? Sí. Bueno, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y sigue diciendo, y entonces todo Israel será salvo. O sea, una vez que nosotros en la iglesia se haya completado, entonces luego Él vendrá a salvar a Israel en su segunda venida. Amén, ¿no? O sea, primero nosotros, después ellos. Amén, ¿no? Ahora por eso que cuando nosotros venimos a hacer un evento, una cruzada, campaña, y vemos que un alma viene a Cristo, yo a veces pienso, yo digo, bueno, estamos en los últimos tiempos, a veces cuando viene se salva un alma, yo digo, a lo mejor es la última que falta. Y ya entra a la iglesia, a lo mejor, esta noche no vamos porque ya entró el último, hasta que se complete el número de los gentiles. Quiere decir que Dios tiene ya establecido cuántos se van a salvar y cuántos van a ser parte de la iglesia. Amén. Así que no va a depender de nosotros si predicamos o no predicamos, aunque tenemos que predicar el evangelio, porque de eso no podemos pasar por alto. La gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. A lo mejor los vecinos no van a venir, no sabemos. O el vecino a lo mejor Dios tiene preparado y es un escogido y es el que falta para completar el número de gentiles. Ahora dice que a Dios le plació salvar a los gentiles por la lectura de la predicación. Entonces tenemos que predicar y nos va a usar a nosotros. Y porque a lo mejor ese es el último que falta. O si no le predicamos, yo no sé, a lo mejor no lo usa usted, pero a lo mejor va a usar otro. Pero se tiene que salvar ese que Dios escogió. Pero por eso que nosotros no podemos. Yo creo que, mire, ¿por qué digo que eso debemos hacerlo? Aunque ya Dios tiene determinado quiénes se van a salvar, nosotros tenemos que predicar sí o sí. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que en el tribunal de Cristo, cuando seamos arrebatados, lo primero que nos va a pedir cuenta a nosotros es si predicamos o no predicamos. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿Visitaste a los enfermos? ¿Alentaste al caído? ¿Orabas los unos por los otros? De eso vamos a rendir cuenta. En el tribunal de Cristo, en el arrebatamiento, no es para perder salvación en su juicio, porque usted ya es salvo, pero sí puede perder coronas, premios. ¿Cuánto le gusta ver un concierto en las primeras filas? A todos, ¿no? Entonces yo creo que allá cuando estemos en el cielo, algunos estarán allá en el gallinero, como decíamos antes, ¿no? Allá al final estaremos todos, pero qué bueno sería estar acá frente al Señor, frente al trono, cerquita del Señor. ¿Amén o no? Entonces para eso son los premios, porque decía, al final, como decía el pasaje de 22:12, la potencia aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Bueno, hasta acá voy a hacer un alto, le voy a dar una pausa. ¿Sí? No sé, yo no controlé bien, pero bueno. Sí, ahí. Tengo 4, 3, 1. Es que yo tengo el Pitágoras. No son los 9. ¿Qué? ¿9 son? Menos cuarto, 9 menos cuarto. Porque yo le sumaba las 3 horas, pero ahora sí. 4 y 3 libros son las 7 y 5, porque a tal hora de ya estamos 3 horas menos ya. Pero no, jamás se paró de todo. Ahora sí que 8:46, sí. Bueno, vamos. Pregunta rapidito, a ver, antes que nos vamos a una pausa sobre esto. ¿Alguna pregunta en cuanto al reino milenial? ¿Posturas? Rápido. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Todo bien? Pero, ser sincero, no me quiero ir con eso que yo creo que no entendieron nada. ¿Sí? Bueno, confío en ustedes, mire, que Dios sabe. A mí me puede mentir. Bueno,
Hacemos una pausa y damos gracias al Señor. Amén o no. Gloria a Dios y continuamos, no sé cuántos minutos, pastora, no me dijo nada, pero bueno, hacemos una pausa. Tírese, si voy al baño, no sé.